que nosotros actuamos a través de lo que pensamos, lo que sentimos, accionamos. La muerte sin la vida no sería nada. Decía Tesla, si quieres entender el universo, tendríamos que aprender a verlo en términos de vibración, frecuencia y energía. ¿Cómo nos explicarías la relación de la energía con el cuerpo físico el día que fallecemos, el día que morimos? Tus pensamientos son energía. ¿Por qué? Porque están ahí, pero si yo te hago una cirugía cerebro abierto y te empiezo a esculcar, no voy a ver lo que estás pensando. Sin embargo, sé que estás pensando. Vivir con las energías, ¿en qué forma nos pueden ayudar? Ya sea en un proceso de sanación, un proceso de duelo, de pérdida. No, es que el alma te da ese permiso, esa apertura de cierra tus ciclos, despídete de lo que tengas que despedirte, deja las cosas en paz y vete tranquilo. Y al darme cuenta que soy un ser finito, tengo que aprender a vivir el presente. Por eso se llama presente. ¿Qué es un presente? Un regalo. Un regalo que no vas a saber qué día va a dejar de llegar. Más allá de preguntarte por qué, pregúntate para qué. Y lo decían en la película del País de las Maravillas, ¿no? Si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Piensa en algo que es increíble, algo que si no me lo contaras tú, no te creería. No me lo vas a creer, pero en el viaje a Londres que hice en el 2023, fuimos a un mercadito que está a un lado de la catedral. Se me cayó la tarjeta de crédito del banco en un mercadito donde íbamos a comprar, ya sabes, el vino, los quesitos y todo esto. Y yo estaba, bajando a todos los ángeles y demás del universo porque dije, ya valió gorro, ya, ahora sí que si la voy a encontrar sin nada porque allá son solo de taclets. Uh-huh. Entonces no necesitas firmar, no necesitas nada, no necesitas código, solo la pasas y ya. Entonces estaba apuradísima y estaba con unos italianos que vendían ahí quesos y me decían, no te preocupes, aquí si alguien la encuentra, no la va a entregar. Y yo decía, sí, pero vacía, ¿no? Entonces yo estaba, apuradísima y me dice la italiana, ¿sabes qué? Voy a buscar un policía. Y se va. Y yo mientras, en el susto del mundo, ya así como desesperada, porque además esa tarjeta me la prestó un amigo que vivía allá para que no tuviera problema con el tipo de cambio. Entonces dije, ya valió gorro, ¿no? Y a los, 2 minutos llega con 2 policías y me dice, ¿usted perdió una tarjeta? Le dije, sí. ¿A nombre de quién? Sutanito tal. Y saca la tarjeta y me la da. Así. Y yo así de, oh Dios, no, esto no pasa en mi pueblo. ¿No? Y así como esa anécdota, me pasaron varias cosas interesantes por allá, que de verdad, si yo te las cuento, no me lo creerías. En Recinto Hispanoamericano ofrecemos opciones personalizadas para que puedas despedir a tus seres queridos de la manera más digna y respetuosa. Contáctanos para más información al 449-227-0662. Continuamos. Bienvenidos a un episodio más de Memento Mori, su podcast donde desentrañamos la muerte desde diferentes facetas, lo enigmático que esta es, desde la faceta médica, psicológica y espiritual. El día de hoy nos vamos a adentrar en un tema fascinante y que para muchos de nosotros es hasta un desconocido. Las energías y cómo éstas nos ayudan en un proceso de duelo y sanación y cómo equilibrar la vida al momento de enfrentar la muerte. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que es especialista justamente en este ámbito, en esta área de las energías y nos viene a compartir su experiencia, la cual nos va a ayudar a entender de mejor forma las energías y cómo éstas nos ayudan en los procesos de duelo y sanación y sobre todo a cómo equilibrar para abrazar la vida y vivirla de una mejor forma. Avi, muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos, y quiero que inicies platicándole a la comunidad qué es lo que haces, que te presentes obviamente, y qué es lo que haces, porque quiero que la comunidad sepa de lo que vamos a hablar el día de hoy, para que se queden hasta el final, porque les garantizo que vamos a tocar temas súper interesantes que se van a llevar a algo muy importante de esta plática. Bienvenida, Avi. Gracias, muchas gracias antes que nada por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo contigo este espacio y sobre todo poder compartir esta información, como dices, tan interesante con toda la gente que va a ver este podcast, ¿no? Pues antes que nada, pues mi nombre es Abigail Serrano, soy terapeuta holística. Estoy en esto de las terapias holísticas desde hace 9 años. Tengo ya dedicándome exclusivamente a esto 3 años.
fundé Sincronía Álmica, Ananasha, que significa gracias en el lenguaje de la luz. Y todo este tema llegué a él pues justamente buscando esa sanación profunda, ¿no? Ya sabes, cuando tocas fondo y de repente sientes que no encuentras la puerta, que no hay nadie a tu alrededor, que no sabes cómo le vas a hacer para salir. Y entonces buscando esas respuestas llegó a todo este mundo holístico, buscando justamente cómo ayudarme a mí. Y encontrando esa puerta, me di cuenta que era mi lugar, que era mi camino de servicio, que era la forma como yo venía no solamente a sanarme, sino a apoyar a otros en su camino de las diferentes áreas y cosas que vamos viviendo, ¿no? En nuestra vida, cosas como duelos, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que siempre vamos viviendo pequeñas muertes. Esto, por ejemplo, cuando cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de ciudad, cuando nos tenemos que separar de alguien, ¿no? Y obviamente cuando llega la pérdida de un familiar. Y todos estos son momentos de duelo que nos están enseñando algo diferente que necesitamos aprender para seguir avanzando. Muy interesante, Avi. Comunidad, yo conozco a Abigail hace ya muchos años y quiero confesarte algo. Para mí es muy interesante el giro que diste. Yo conocí a Abigail como una administrativa. Yo conocí a Abigail como una persona de números, una persona que trabajaba en oficina. Sí recuerdo que tenías esta parte del aura, de las energías, pero lo sentí como una parte superficial. Hoy en día que nos desconectamos un tiempo y que nos volvimos a contactar, me llama mucho la atención cómo diste este giro tan interesante y sobre todo, Avi, te soy franco, creo que es algo que deja mucho o que habla mucho de ti de manera positiva, porque mira, lo que la gente a veces no comprendemos, hay muchos ámbitos de la vida en el que lo económico queda de lado. Así Donde es. te dedicas de una forma, y en este caso más lo tuyo, espiritual, porque hay un enfoque diferente que estás buscando, ya sea hacia ti, como lo dices que lo iniciaste, y luego hacia las personas. Y te dedicas a esto no desde una forma económica, desde una forma de buscar el beneficio económico, sino una forma de cómo ayudar. Cuéntanos cómo fue este proceso de la AVI, porque también siempre he dicho que todos estamos en transformación, Así pero te es. transformaste rápido en un proceso. ¿Cómo fue ese proceso de vivir antes de oficina, trabajo de números y de personal, a empezar a trabajar con las energías y sobre todo el enfoque humano que le das hacia las personas que ayudas? Mira, sobre todo fue un proceso de aprender a salir de la zona de confort, ¿no? De hacerte la idea de tu propio valor, de tu propia fortaleza, de tu propia capacidad, de darte cuenta que eres más de lo que muchas veces crees a través de todo lo que se dice, a través de todo lo que vives, ¿no? Y cuando empiezas a darte cuenta que esa zona de confort donde tú estabas ya te empieza a quedar ajustada, te empieza a apretar, te empieza a incomodar y demás, y cuando hay resistencia a soltar esa zona de confort, te empiezas a dar cuenta que te va peor que quedarte, o sea, perdón, que salirte de ahí. Entonces es cuando de repente si entras a si lo queremos ver así como ese diablito y ese angelito, ¿no? De salte, no te salgas, porque qué tal si esto y esto otro, no, pero mira, ¿qué es lo peor que te puede pasar si haces esto, no? Y entonces empiezas a poner todo en una balanza, pero creo que hay algo muy importante que nunca, nunca, nunca debe de estar, vamos, debe depender de nadie más, ¿sale? Y es tu bienestar, tu libertad, tu independencia y tu capacidad de hacerte cargo de ti mismo, ¿no? Esa soberanía que tienes que hacerte cargo tú, porque nadie va a venir a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Y cuando te das cuenta de todo eso, hay una transformación trascendental, no solamente en ti mismo, sino en todo lo que te rodea, ¿no? Porque te das cuenta de realmente el poder que tienes y que habías limitado a través de todos esos miedos y esas creencias, a veces infundadas, a veces heredadas, a veces propias, ¿no? Y cuando empiezas a sanar todas esas creencias, todas esas heridas, todos esos miedos, todas esas ataduras que se han formado desde la mente, desde el ego,
porque es lo que hemos aprendido, ¿no? De nuestros ancestros, del colectivo, de todo lo que nos rodea. Te das cuenta de la gran libertad y del gran potencial que de verdad tienes y de la expresión de tu alma. O sea, creo que el alma no se equivoca. O sea, cuando tú pones tu mente al servicio del corazón, al servicio del alma, creo que es cuando realmente logras grandes cosas y grandes cambios que trascienden más allá de ti. Y es justamente también lo que decías, ¿no? Ver realmente en ese camino de servicio a cuántas personas puedes llegar, ¿no? Más que cuánto es lo que vas a ganar, es desde este camino de servicio que ha elegido mi alma, qué aporto al mundo, qué me aporta a mí, y en ese aportarme a mí estoy aportando a la vida de otros para seguirnos expandiendo como humanidad, ¿no? Porque al final del día, cada época tiene un salto evolutivo distinto, ¿no? No somos los mismos hoy que los que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Todos vamos dando un salto evolutivo a través del tiempo, a través de las experiencias, de los espacios, de las personas que conocemos, de las creencias que nos vamos liberando y que vamos rompiendo, donde va a haber una expansión, va a haber una evolución, ¿no? Y se dice que si algo es seguro en esta vida es que todo va a cambiar. Entonces hay que estar justamente alineándonos a ese proceso de cambio constantemente, porque es lo único que tenemos realmente. Sí, mencionas algo muy interesante, Abby, la verdad. Te estaba escuchando y me estaba reflejando, me estaba recordando. Tú y yo compartimos un ambiente laboral y justamente lo que mencionas. Lo que quiero aclarar aquí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero da mucho miedo. Yo mismo lo viví, no sé tú nos puedas contar también, pero yo lo viví justamente, tú me conociste en ese tiempo, tenía una posición cómoda, tenía un trabajo estable, tenía una situación económica cómoda. Prácticamente se puede decir que dentro de la perspectiva de la gente que me rodeaba, estás a gusto. De hecho hubo gente que me decía, oye, estás a gusto. Y yo decía, es que ese es el problema, que estoy demasiado a gusto y como dices, empieza a llegar esa incomodidad, ese diablito o ese gusanito de querer expandir, pero da mucho miedo. Y mira, y no solamente le da miedo a uno, no sé si a ti te pasó, no lo platicarás, pero le da miedo también a tu círculo. Porque yo recuerdo que en aquel tiempo estuve consultando gente y toda gente me dijo, no te salgas, no cambies ese ámbito, sigue y sigue y sigue. Y estuve a punto de hacerlo. Solamente porque mi esposa, que te agradezco mucho, lo hablé con ella, me dijo, dale, si tú vas, yo voy tras de ti. Eso me dio la fortaleza que yo necesitaba para poder lograrlo, pero ese círculo te dice no, no, y es muy difícil. No sé cómo viviste tú esto, te lo pregunto porque la gente allá afuera todos los días buscamos transformarnos, pero la mayoría nos gana el miedo. A la mayoría nos gana el miedo de uno y el colectivo, lo mencionaste, sí. y te sumen justamente en esa misma situación. Habemos quienes nos animamos, hay quienes nunca se animan y hay personas hoy como tú que seguramente has ayudado a personas en este proceso. Pero cuéntanos cómo fue ese miedo y si tuviste también ese apoyo que te dio para dar el salto o cómo fue tu proceso. Sí, claro, yo pienso que los miedos, el miedo es parte inherente de todo ser humano. Sí, porque tenemos mente y la mente es ese ego que nos impulsa a cuestionarlo, ¿no? Que nos impulsa a atravesarlo. Es ese ego que nos pone a prueba nuestra fortaleza, nuestra voluntad, nuestra decisión, esas acciones que vamos tomando día a día, ¿no? Ese es el ego, porque a veces lo castigamos demasiado, ¿no? A veces pensamos o hablamos del ego como algo muy malo, pero en realidad es que el ego es esa parte de cada uno que está ahí para ayudarte a evolucionar. ¿Cómo? Cuestionando tus miedos. ¿Qué es lo peor que puede pasar si hago esto? ¿No? Al final yo llegué a ese cuestionamiento y decía, ¿qué es lo peor que puede pasar si me salgo de aquí a este mundo pues diferente a lo que hago, como bien decías, a lo que hacía en ese momento, pero que es un mundo que me llena, que me llama, que me ha transformado, que sé que es sanador a un nivel tan profundo que de verdad transformas cosas no solamente en ti, en tu entorno también, ¿no? Y yo decía, a ver, tengo mente y funciona más o menos bien, ¿no? Ahí va. Funciona muy bien. Estoy completa, gracias a Dios Padre. Creo que tengo la facultad necesaria para hacer lo que sea necesario dentro de
de lo que yo soy, coherente y congruentemente con lo que estoy buscando, para transformar la realidad, esta realidad que en ese tiempo tenía, ¿no? Por esa realidad que visualizo y que ya quiero. Y dijiste algo bien importante. A veces cuando contamos nuestros sueños, para otros pueden ser demasiado grandes. Y no es que vean que sean realmente demasiado grandes para nosotros, es que no se pueden ver a ellos mismos cumpliendo esos sueños que sienten demasiado grandes para sí mismos. Porque todos vamos a dar una proyección hacia afuera de lo que vivimos en nosotros, de lo que sentimos en nosotros, de nuestra propia experiencia, sea bueno o sea malo. Porque vivimos en un mundo de dualidades, ¿no? Donde el trabajo es justamente encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque no todo es completamente bueno ni completamente malo. Es lo que debe ser para ayudarte a dar ese salto evolutivo, para ayudarte a encontrarte a ti y para seguir avanzando. Y sí, obviamente que incluso hubo quien me decía, pero es que ¿qué vas a hacer? O sea, yo no te veo como alguien que se quede quieta o que alguien que se vaya a su casa. Y le dije, ¿quién te dijo que me voy a quedar quieta ahí en mi casa, no? Para empezar, ¿no? Entonces me decían, no, pero es que, ¿qué tal si no te llegan pacientes, no? Y luego eso no se conoce mucho, o sea, hay gente que va a decir que estás, o sea, que te fumaste, ¿no? Casi, casi. Y yo puse una barrera de límites bien alta, esa barrera energética, que me ayudó a impedir que los miedos de otros entraran en mí. Ese darme cuenta de sus miedos no los tengo por qué hacer míos, porque ya tengo suficiente con los míos y estoy atravesándolos en este momento y no necesito cargarme de más, ¿no? Entonces, fue muy importante también el apoyo de mi familia, sí, claro, de mi esposo, el decir, bueno, pues si eso es lo que quieres, está bien, hazlo, ¿no? Si ya te viste, pues hazlo como un comercial de hace mucho tiempo, sí, ¿no? Sí, así ya me vi. Y sí, literal, me vi, y es por eso también que a veces dicen por ahí, hablando de energías, cuando tengas un proyecto, no lo cuentes, hasta que ya lo veas realizado, hasta que ya casi sea un hecho. ¿Para qué? Para no permitir que las energías de baja vibración de los demás entren en tu campo y bajen tu vibración, llevarte a darte por vencido antes de siquiera intentarlo. No, eso es muy importante. Sí, dices muy interesante. Vamos a entrar en materia porque la gente creo que quiere escuchar esta parte. También yo lo quiero escuchar. Vengo a aprender junto con toda la comunidad. Platícanos a grandes rasgos, Abby, las energías. ¿Cómo funcionan las energías? ¿De qué se trata? A grandes rasgos para que la gente y yo comencemos a dimensionar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok. Te voy a dar una explicación de las energías desde el punto científico, del área de la física cuántica, ¿no? Nos han enseñado en toda nuestra formación académica, que estamos en la escuela, que todos somos energía, que todos estamos conformados de átomos, que todos somos esa materia y que estamos hechos de esa misma materia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué lo hace ver diferente? La vibración, ¿no? Todos tenemos esos átomos que tienen o sea, somos células que están conformadas de átomos y esos átomos electrones, protones, neutrones, y todos te vas hasta la molécula más pequeñita, ¿no? Que se ha descubierto hasta ahora. Y cada una de estas está vibrando una frecuencia diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Según a la frecuencia que vibres, la materia se hace más densa o se hace más sutil, ¿no? La luz misma, tú la puedes percibir afuera, ¿sí? Pero no la ves hasta que no la pasas por un prisma y entonces ves cómo se despliega esa cantidad de colores que resguarda esa luz, ¿no? Uh-huh. Y ahí se está comportando ahora como onda para que la puedas ver. Se tiene que comportar como partícula, ¿no? Entonces es lo mismo con nosotros. Nosotros somos energía en movimiento, somos energía de baja vibración. ¿Por qué de baja vibración? Porque es lo más denso. Tus pensamientos son energía. ¿Por qué? Porque están ahí, pero si yo te hago una cirugía cerebro abierto y te empiezo a esculcar, no voy a ver lo que estás pensando. Uh-huh. Sin embargo, sé que estás pensando, ¿sí? Si yo te hago una cirugía a corazón abierto y saco tu corazón y lo veo, que cancelado, no voy a ver tus emociones, pero sé que estás sintiendo emociones, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que nosotros actuamos a través de lo que pensamos, lo que sentimos, accionamos,
¿sí? Entonces, se dice que todas estas entran en un campo energético distinto, donde en el campo de la física cuántica todo existe al mismo tiempo en diferentes tonos, vibraciones y frecuencias. Decía Tesla, si quieres entender el universo, tendríamos que aprender a verlo en términos de vibración, frecuencia y energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final todos somos una energía. Nosotros, ¿qué estamos, a dónde deseamos llegar inconscientemente muchos de nosotros, ¿no? Al llegar a este mundo, a esa expansión energética que nos lleve a ser otra vez luz, ¿sí? Porque somos luz al final del día. Somos un alma que decidió encarnar en un cuerpo para venir a experimentar una experiencia física que de otra manera no podías experimentar. ¿Por qué? Porque para sentir tienes que tener un cuerpo, tienes que tocar, tienes que vivir la luz, la sombra, lo bonito, lo feo, lo bueno, lo malo. ¿Para qué? Para que puedas ir eligiendo en el trayecto de tu vida esos caminos que te llevan a esa expansión, a ese sentirte parte, a ese darte cuenta que siempre somos parte de todo y que lo único que cambia es ese envase, ¿no? Y que a lo mejor muchas veces no logramos percibir físicamente, por ejemplo, las personas que trascienden antes que nosotros, no desaparecen, siguen estando ahí, pero forman parte de nuestro campo energético de una manera distinta. ¿A través de qué? De todo lo que compartieron contigo, de todo lo que te enseñaron, de todo lo que viviste, bueno, malo, bonito, sigue estando en ti, deja una huella en ti, te formó, te ayudó a lo mejor a formarte, a forjarte, a aprender cosas, ¿no? Que a lo mejor de otra manera no habías aprendido. Entonces, todas esas personas que vamos avanzando en la línea del tiempo y aquellas personas que se nos adelantan y que trascienden antes que nosotros, siguen estando aquí desde una frecuencia vibratoria más elevada, donde no lo alcanzo a ver con estos ojos físicos, pero desde los ojos del alma sé que están ahí. Los percibo, los siento, los vivo en todo lo que soy, en todo lo que hago, en esa huella que dejaron en mí. Sí. Qué interesante, me dejas, ojalá, comunidad, no sé si las cámaras, si el sonido lo logre tomar, pero hablas con una pasividad y un convencimiento, o sea, realmente yo que estoy aquí contigo, te estoy escuchando y me estás convenciendo 100%, de verdad, porque la forma en la que lo hablas, la forma en la que lo dices, pareciera como que en serio no lo estás hablando con tu boca, pareciera que lo estás hablando de adentro y tal vez así es. ¿Cómo nos ayudaría esa energía, Abby, en el proceso justamente de duelo y sanación? Enfocándonos en el ámbito en el que queremos enfocar, ¿cómo crees que entenderlo de las energías, o no sé si la palabra correcta sea entender, pero vivir dentro de estas energías, comprenderlas, saber que existen? Porque ahorita que tú lo mencionas, me pegas en la cabeza con un tubo y relaciono todo, pero no lo había pensado, no lo había imaginado y seguramente hay varias comunidad que también ahorita le está cayendo el 20 y dice, oye, sí es cierto, los pensamientos, los sentimientos, ¿de qué otra forma se podrían expresar si no es a través de energía? Que quiero pensar también, ahorita vamos a hablar de las vibraciones, a veces no todo es bueno, también justamente, o no todo lo percibimos bueno, porque también lo bueno y lo malo es algo que podríamos debatir, pero comprender o vivir con las energías, ¿en qué forma nos pueden ayudar? Ya sea en un proceso de sanación, un proceso de duelo, de pérdida. Puede ser, como lo mencionamos, la pérdida de un ser querido, o también puede ser como estos procesos, mini procesos que vivimos todos los días. Claro. Mira, todo esto de las energías, como comentas, es aperturarte a observar el mundo con esa expansión de sentir que todo tiene un lugar perfecto y exacto en el mundo que vives. Un tiempo divino también, ¿sí? Todo lo que está en tu tiempo divino es correcto, es perfecto y es exacto. Porque nada puede ser completamente bueno ni completamente malo. Lo vemos hasta en los símbolos, ¿no? El yin y el yang, ¿no? Tiene su parte de oscuridad con un puntito de luz y su parte de luz con un puntito de sombra. ¿Por qué? Porque todo busca un equilibrio siempre. No sabríamos lo que es la luz si no experimentamos la sombra.
¿no? Y hablábamos hace un momentito de cómo podemos percibirnos a nosotros mismos como energía, ¿no? Y te hablaba del corazón, de las emociones, los pensamientos y todo esto. Si yo te saco un electrocardiograma, voy a ver ahí esa frecuencia que no puedo ver con mis ojos físicos. Hasta entonces la voy a poder ver, ¿sí? Si yo te saco un encefalograma, lo mismo. Voy a ver tus pensamientos como ondas, ¿no? Y entonces voy a decir, ok, se está pensando, ¿sí? Mientras tanto solo lo voy a intuir. Cuando estamos viviendo un proceso de duelo, una pérdida de un ser querido, de un ser amado, hay un proceso en el que entra el alma de separación del cuerpo, ¿sí? Donde va integrando todas esas partes de sí mismo que ha dejado aquí, a través de sus hijos, de su pareja, de todo aquello que formó parte. Va dando como ese recorrido, ¿no? Se escucha mucho, se ha escuchado muchas veces, están recogiendo sus pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque es ese reconocimiento de que mi vida tuvo un impacto importante en este mundo, y es ese reconocer que lo que yo vengo a hacer a este mundo, nadie más lo puede hacer por mí. Y en ese reconocimiento, cuando yo trasciendo, bueno, ya me tocará en algún momento vivir esa experiencia, pero cuando trasciende un alma, se dice en este ámbito de las energías, que justamente hay esa recalibración energética donde volvemos a experimentar lo que es ser luz, integrando lo que se vivió en la materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de esa huella que hemos dejado, de esa impronta que hemos dejado, que se expande en nuestros seres amados, para hacerlos sentir acompañados y sostenidos, aunque no nos vean todos los días ya, aunque nos perciban de manera distinta. ¿Y cómo lo puedo llegar a sanar? Viviendo el tiempo presente. Enfocarme aquí ahora. Dicen los tibetanos que no es un día más de vida, que es un día más cercano a la muerte. Un día menos, por así decirlo. Y esto que nos ayuda a ir al desapego. ¿De qué? De todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, como dicen muchas veces, no nos vamos a llevar nada, ¿no? Todo lo que generes en la materia en este mundo se va a quedar en la materia en este mundo, ¿sí? ¿Qué sí te vas a llevar? Las experiencias, los recuerdos, las vivencias, todo lo que enseñaste, todo lo que aprendiste, para no tener que volver a empezar de cero cuando vuelvas a renacer. En Recinto Hispanoamericano ofrecemos opciones personalizadas para que puedas despedir a tus seres queridos de la manera más digna y respetuosa. Contáctanos para más información al 449-227-0662. Continuamos. Muy interesante. De hecho, yo por el ámbito en el que me muevo, siempre les he dicho, la gente cree que la muerte y la vida son cosas contrarias. Cuando ahorita lo acabas de mencionar, la luz sin la oscuridad no sería nada. La muerte sin la vida no sería nada. O la vida sin la muerte no sería nada. Justamente yo lo platico, que justamente lo que le da sentido a la vida es la muerte. Si no llegara ese día, ese final, ese último episodio, ese último capítulo, ¿qué sentido tendría si podemos estar en la eternidad? En cambio, el tener una fecha de caducidad y sobre todo no saber cuándo esa va a venir, es lo que nos hace que vivamos. Pero justamente como hablábamos detrás de cámaras, ese miedo que le tenemos a la muerte es el que luego no nos permite vivir. Y entramos en un bucle, porque justamente eso es lo que buscamos en este podcast también, desmitificar la muerte, porque se ve como cuestión negativa, se ve como algo pesado, negativo, algo que no queremos. Sin embargo, creemos aquí fielmente que si logramos comprender lo que realmente significa la muerte, nos va a ayudar a abrazar la vida y a vivirla de mejor forma. Ojalá y algún día estos esfuerzos lleguen y con que movamos a una persona. Yo invito a la comunidad que justamente esto que acaba de hablar Abby, si pueden regrésenlo, porque en serio, para comprenderlo necesitamos estarlo dimensionando. Y yo siempre lo he dicho, habemos personas que logramos ciertas cosas y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero cuando lo logramos,
no es de que lo logramos y ya llegamos. Tenemos que seguirlo trabajando todos los días porque así como llegamos, nos regresamos. Es un ejemplo tan fácil como el de bajar de peso. ¿Sabes qué? Ya bajé de peso, ya llegué a mi peso ideal, ya estoy perfecto. Si vuelvo a mis hábitos, voy a volver a subir de peso. Lo mismo sucede en cada aprendizaje de la vida. Oye, ya logré comprender esto. Pero si dejo de practicarlo, dejo de utilizarlo, voy a regresar a lo mismo. Entonces es un trabajo constante y diario. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, Abby, para hacer otra dinámica. Ok. Esta dinámica también nos va a acompañar la comunidad y ojalá también la pueda hacer desde casa. Queremos que nos platiques sobre un video o una película que te haya impactado, que te haya dejado casi traumatizada al borde de, Dios mío. A veces pasa que vemos cosas que no queremos ver. Ajá. Y de pronto que digas, esto me traumatizó y me dejó impactado. Ay, jole, ¿cuál podría ser? Fíjate que así como que me haya dejado traumatizada alguna película, ahorita no recuerdo ninguna con claridad. Pero sí recuerdo una película que me llevó también a confirmar, ¿no? Cómo esto que hago, esto de las energías, todo esto que estamos platicando el día de hoy, realmente tiene incluso un trasfondo en el cuerpo físico. ¿Sí? Cómo el cuerpo físico te habla, cómo el cuerpo físico te dice qué necesitas, qué no estás aprendiendo, qué te hace falta integrar, dónde te estás resistiendo, ¿no? ¿Por qué te duele la rodilla? ¿Por qué te duele la espalda? ¿Por qué te duele la cabeza todo el tiempo? Y una película que justo se llama El Sanador, si mal no recuerdo. Y esta película habla justamente de un señor que era doctor, y tiene una gran pérdida y se pierde por mucho tiempo de todos sus seres queridos, de todos sus conocidos y demás. No recuerda quién es, pero él sabe sanar. No sabe cómo lo hace, no sabe cómo tiene ese conocimiento, pero él sabe sanar, ¿no? ¿Qué es esto? Es esa conexión energética con las memorias celulares de nuestro cuerpo. Cuando tú haces algo repetidamente, como manejar, por ejemplo, ya no necesitas ver la palanca y a ver dónde está la reversa y dónde es para adelante, dónde es. Lo haces en automático porque tu cuerpo ya sabe cuál es el movimiento, ¿no? Cuando yo vi esta película fue así como, sí, justo eso es lo que hago, o sea, es así, ¿no? ¿Cómo lo puedo explicar de una mejor manera para que podamos darnos cuenta que nuestro bienestar y nuestra sanación está en nuestras manos, está en nuestro poder, cuando soy consciente y me doy cuenta del poder verdadero que tengo? Me doy cuenta también que puedo ser sanador para otro, ¿sí? Porque puedo enseñar de una manera distinta lo que yo aprendí, ¿sí? Por ejemplo, hablando del duelo, de todo esto de atravesar la pérdida de un ser querido, ¿no? A nosotros, como cultura latina, festejamos la muerte y la celebramos con mucha alegría. El 2 de noviembre todos estamos prendidos para festejar esta fiesta, pero en realidad no la honramos, ¿sí? ¿Por qué? Justo por lo que decías, le tenemos miedo, ¿sí? Y entonces, en esa falta de honra nos perdemos. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente llega un proceso de muerte, no estamos felices, no estamos contentos, no estamos celebrando que nuestra alma ya trascendió a otro lugar donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde puedes expandir más allá de lo que tu ser físico podía ser en este mundo, ¿no? Al contrario, nos aferramos al dolor, al sufrimiento, ese sentimiento de pérdida, de me arrancaron algo, ¿no? Cuando si ya realmente honrara la muerte, me daría cuenta que también estoy honrando la vida. ¿Por qué? Porque estoy honrando su camino, estoy honrando todo aquello que logró trascender en él y que logró trascender en todos los que fuimos parte de esa persona, ¿sí? Estoy honrando mi propia vida también, porque me hace dar cuenta que soy un ser finito, ¿sí? Y al darme cuenta que soy un ser finito, tengo que aprender a vivir el presente.
Por eso se llama presente. ¿Qué es un presente? Un regalo. Un regalo que no vas a saber qué día va a dejar de llegar. Pero sabes que va a llegar un día que ya no va a llegar, ¿sí? Y en ese mientras tanto, ¿qué haces para ocuparte de vivir de la mejor manera lo que vives todos los días? ¿Cómo te compartes al mundo? ¿Qué versión de ti muestras a aquellas personas que te rodean? ¿Sí? Para seguir transformando este mundo en lo que quieres, aunque a lo mejor a ti ya no te toque verlo desde una expectativa física, pero te tocará verlo, sentirlo, experimentarlo al formar parte de todo, ¿sí? Confiando que esa semilla que tú dejas va a tener sus propias raíces y va a gestar vidas distintas a las que tú viviste. Porque hablamos de conciencia evolutiva. Nada que haya nacido nació para involucionar. Todos estamos evolucionando. ¿De qué depende? De esa conciencia que tengas hacia ti mismo, de esa voluntad. Decías hace un rato, cuando quieren bajar de peso, ¿no? Llegas a un punto y dices, ya, y me siento ahí en mi zona de confort otra vez y me olvido otra vez de mí. Si me olvido de mí, ¿qué va a pasar? Muy probablemente voy a volver a esos hábitos. Pero si soy consciente de mí, de lo que yo quiero, por qué lo hice, lo que me costó para llegar ahí, que a lo mejor estoy ahí porque quiero estar saludable para mis hijos, porque a lo mejor no quiero llegar a mi vejez sin poder subir una escalera, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta de todo eso, ¿qué hago? Honro mi presencia, honro mi vida, me hago cargo de ella y me dejo de lamentar. Me dejo de victimizar, porque también el victimismo es una energía, consciente o inconsciente. Si yo vivo en la queja todo el tiempo, ¿qué voy a traer a mí? ¿Sí? Más cosas que me den material para seguirme quejando. Pero si yo vivo en la gratitud, en que gracias a esto que he vivido y que he experimentado, he aprendido esto, he enseñado aquello, me he deshecho de esto otro que ya no me servía, esa gratitud me da más y me da más, me expande. Es infinita, es ilimitada. Y todos los procesos de muerte son trascendentales. ¿Por qué? Porque vienen a transformar. Cuando un cuerpo físico muere en la materia, se transforma en un cuerpo espiritual. Pero no se pierde, no desaparece, no es así como que ya nunca existió. Va a seguir existiendo a través de los recuerdos de todas las personas que te rodearon, a través de todo esto que hemos hablado hoy, ¿sí? Y eso le va a dar una trascendencia vital a tu vida en este mundo, a tu paso por este mundo. Entonces, en realidad, te vuelves eterno. Y es ese ciclo infinito de la vida, muerte y resurrección. ¿Sí? Interesante. ¿Cómo nos explicarías la relación de la energía con el cuerpo físico el día que fallecemos, el día que morimos? ¿Cómo sería esa parte en la que la energía se va a nuestro cuerpo? ¿A dónde va? Explíquenos un poquito cuál sería la relación de la energía el día que faltamos, que dejamos de existir en este plano. Okay. Cuando nosotros entramos a un proceso de desprendimiento corpóreo, ¿sí? Ahí pues puede haber de dos sopas, ¿no? Si hay resistencia, va a haber dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Por ese miedo. A eso de que desconozco, a desaparecer, a ya no seguir aquí, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos. Es que entonces yo todavía tenía mucho que hacer y me aferro a algo que no depende de mí, que es inevitable, me va a generar más dolor, más sufrimiento y más agonía. Por lo tanto, esto se va a reflejar en el cuerpo y voy a sufrir en mis últimos momentos. ¿Por qué? Porque me está costando trabajo desprenderme. Es por eso que los tibetanos hablan mucho del desapego. El desapego a todo. No, y el desapego, quiero hacer así un poquito de énfasis en esto, no significa que no nos importe, o que no nos sentamos, o que no amemos. No, el desapego es entender que cada uno de los que encarnamos en este mundo viene a cumplir un propósito del alma, un propósito divino, un plan divino, un camino de conciencia
Y que en ese propósito del alma, cuando se cumple, estoy listo para dar el siguiente paso. Estoy listo para ahora sí que desprenderme de este cuerpo, de esos apegos, para ir al siguiente paso evolutivo, para ir a la siguiente vida, ¿no? Para aquellos que creen en la vida después de la muerte o en las múltiples vidas, ¿no? Es ese entender que mi trabajo aquí ya está hecho. Entonces, cuando yo lo hago de esta manera, cuando yo estoy en esos últimos momentos y entiendo que es mi tiempo divino, que todo lo que vine a hacer, que todo lo que vine a aprender, que todo lo que vine a enseñar, ya llegó a ese límite donde ya no me sigo expandiendo, donde mi alma ya se está empezando a estancar y se está empezando a aburrir. Entonces dice, ya, gracias por todo lo vivido, pero ¿saben qué? Tiro para otro lado. ¿Por qué? Porque quiero aprender más, porque quiero experimentar más. Y entonces encarno en otro momento, en otro tiempo divino, en otro espacio, donde voy a seguir evolucionando. Entonces, realmente, cuando el alma elige trascender, es por dos razones. Una, porque ya hice lo que venía a hacer a este mundo, ya experimenté, ya aprendí, ya enseñé, ya viví todo lo que tenía que vivir, todo lo que mi alma pactó conmigo que iba a venir a hacer a este mundo, y ya no hay nada más para mí que me ayude a seguir evolucionando. Y entonces me voy con esa tranquilidad de que yo ya hice lo que hice y me voy. Y lo puedes a lo mejor haber visto muchas veces en aquellas personas que de repente cuando fallecen se van de lo más tranquilo, que a veces hay hasta el comentario de es que parece que se quedó dormido. Porque el alma sabe cuándo es su momento. El alma lo sabe, ¿sí? Y lo podemos escuchar en muchas pláticas cuando dicen, es que como cosa curiosa, o sea, se puso bien, venimos, nos despedimos todo y después, a los 2 días, falleció. Pero ya estaba bien. No, es que el alma te da ese permiso, esa apertura de cierra tus ciclos, despídete de lo que tengas que despedirte, deja las cosas en paz y vete tranquilo, ¿sí? Entonces esa es una de las razones o las formas por las que el alma elige la trascendencia. La otra es porque se da cuenta que entraste en procesos donde ya no estás aprendiendo, donde estás generando mucha resistencia, donde todo lo que estás viviendo, experimentando y demás no te lleva a ningún lado, no te lleva a crecer, porque toda alma encarna en un cuerpo para crecer, para evolucionar. Y cuando ya siente que ya no hay más y que todo lo que hace lo desnutre, ¿sí?, lo contrae, que lejos de venir a aprender o a enseñar aquello que pactó su alma, lo viene a demeritar de alguna manera. Entonces también el alma que dice, ya no estamos yendo a ningún lado, compadre, vámonos de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos aprender, porque yo encarné para aprender, no nada más para venir a ver, tililililín, qué bonito por aquí, a ver qué es, ¿no? O sea, yo encarno para venir a aprender, para venir a evolucionar. Avi, qué interesante. Me dejas impactado, es la palabra. Siendo franco, yo soy una de las personas en la que cree más en lo que ve. Últimamente estoy también en un proceso en el cual pues también trato de expandirme. También soy una persona que está dispuesta al aprendizaje y que está abierta a las posibilidades. De hecho, me encanta cómo hablas y a todos nos haces a sentir. Eso te dice cuando logramos esa conexión. Avi, el tiempo se nos fue rapidísimo, de verdad. Estoy muy emocionado. Quisiera que como mensaje final le comentaras a nuestra comunidad qué consejo, qué podrías aconsejar tú para poder vivir a través de las energías de una mejor forma o de una forma más tranquila, porque yo te escucho hablar y en serio me das tranquilidad, me das Gracias. Paz, de verdad. Y también me gustaría que después de que nos des este mensaje final, nos comentaras dónde podemos contactarte. Igual de todos modos, comunidad, vamos a dejar las redes sociales de Avi para que quien guste contactarla, pero también que nos comentes un poquito dónde pueden contactarte y para que puedas ayudar. A lo mejor va a haber más de una persona interesada para poder hacer esta conexión y poder trascender, que es lo que buscamos. Gracias, claro que sí. Pues mira, yo creo que una de las mejores maneras que puedes encontrar para atravesar el duelo
es ser consciente de que nada es eterno, de que todo son una suma de momentos. Nuestra propia vida es una suma de momentos. ¿Qué momentos deseamos prolongar? ¿Y qué momentos deseamos, digamos, no limitar, sino ponerle un tope para que no se transforme ese dolor en sufrimiento? El dolor es inevitable, ¿sí? Pero el sufrimiento, consciente o inconscientemente, lo elegimos, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde ese nivel de conciencia que tenemos, ¿sí? Cuando tú eliges atravesar el dolor, aprendes de él. Te das cuenta de para qué sirvió, ¿sí? Y esto es una herramienta muy básica y muy importante que a mí me ha ayudado muchísimo. Más allá de preguntarte por qué, pregúntate para qué, ¿sí? Porque ahí descubrirás grandes aprendizajes. Cuando nos encerramos el por qué esto, por qué a mí, nos seguimos conectando con el dolor. Y un dolor que se prolonga ya no es dolor, es sufrimiento, ¿sí? Así es. Porque el dolor pasa en el momento en que todo sucede. Después es un resentimiento. Me acuerdo de lo que me dolió, lo resiento y sufro por eso. Entonces yo creo que si algo les podría dejar para poder atravesar esos procesos de duelo es recordar esta parte de atravesar el dolor, de cuestionar sus miedos, de aprender a vivir el momento presente, de agradecerlo. Siempre, antes que nada, agradecer todo. ¿Por qué? Porque la energía de la gratitud siempre nos va a dar más. Cuando aprendemos a agradecer todo, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo que me dolió, lo que no me dolió, todo, estamos dispuestos a aprender lo que esa experiencia vino a enseñarnos. Cuando vivimos en la queja, en ese sufrimiento, en ese dolor que se transforma en sufrimiento, limitamos nuestro aprendizaje y limitamos nuestra expansión y somatizamos un montón de enfermedades, de dolencias, de trastornos que nos lleva a desconectarnos de la vida y a conectarnos con la muerte antes de tiempo, de una manera dolorosa, desde ese miedo, ¿sí? Pero ¿para qué te serviría a ti una vida donde no puedes hacer nada? Porque siempre estás enfermo, porque siempre te duele algo, porque siempre estás triste, porque estás deprimido, porque estás ansioso. ¿Es vida realmente? Creo que esa sería una muy buena pregunta que cada uno de nosotros nos podemos hacer para saber si estoy viviendo mi vida o si estoy dejando que la vida simplemente me lleve, sin saber a dónde voy. Porque recuerda que, y lo decían en la película del País de las Maravillas, ¿no? Si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Ya llegaste. ¿Sale? Y pues los invito me pueden encontrar en Instagram, en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Ahí por ahí ya te pasé los datos, que ya después tú ahí se los compartes. También me pueden mandar mensaje de WhatsApp. Generalmente es por mensaje más que por llamada, porque es el primer contacto, ¿sí? Entonces les recomiendo que aquellos que me quieran contactar sea primero un mensaje de WhatsApp o en mis redes sociales y con mucho gusto me pongo en contacto. Sería para mí un gusto y un placer ser un acompañante en sus procesos y en sus diferentes situaciones de vida que los lleve a seguirse expandiendo y a seguir sanando y a seguir en esa transformación y en esa vivir la mejor versión de sí mismos. Gracias por la invitación y fue un placer para mí haber estado aquí. Muchas gracias, Abby. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Llegamos al final de este episodio de Memento Mori. Agradecemos a Abby ya que el día de hoy nos dejó enseñanzas extraordinarias, nos enseñó una forma diferente de cómo ver las energías y el cuerpo, de cómo lograr utilizarlas para la sanación, pero sobre todo utilizarlas en el proceso de la vida para poder abrazar la vida con amor y poder vivirla al máximo. Muchas gracias por acompañarnos a este nuevo episodio. Si les gustó el episodio, si les llamó la atención o creen que a alguien le puede interesar, etiqueta a tu amigo.
a tu familia, mándaselo, compártelo. Pero sobre todo, suscríbanse, ya que vamos a seguir teniendo este tipo de material donde les aseguramos que se van a ir muy conformes de escucharnos y estar con nosotros. Gracias, les agradezco acompañarnos hasta el final y les recuerdo que entender el proceso de la muerte solamente nos ayudará a abrazar la vida de mejor forma. Nos vemos en el siguiente episodio de Memento Mori.